Paz y bien, veo que ya es la hora en la que solemos comenzar, con lo cual pues vamos a empezar esta última conferencia. La última conferencia por ahora. Como todos saben, pues pueden seguir también estas conferencias a través del canal de YouTube, el canal del Centro Tierra Santa. Pueden buscar directamente en YouTube Geografía de la Revelación y ahí aparecemos. Yo ya les doy las gracias, no solamente a los que nos siguen aquí a través de Zoom, también a los que nos siguen a través de YouTube. Y hoy también, de forma muy especial, a María José, que nos va a acompañar y va a continuar, va a llevar sobre todo el peso de toda esta conferencia. Yo les voy a indicar brevemente cómo es un poquito el esquema de la conferencia. Lo que vamos a ver hoy en esta quinta conferencia es la presencia de la Iglesia Latina, desde las Cruzadas hasta nuestros días. La custodia de Tierra Santa, no solamente porque es la institución a la que yo pertenezco, sino porque es la institución latina más antigua de la época contemporánea. Me refiero a la época contemporánea desde que Saladino toma Jerusalén, inmediatamente después, apenas 40 años después de esta toma de Jerusalén por parte de los musulmanes, la custodia de Tierra Santa desembarca. Les decía que desde el periodo de Saladino, cuando Saladino toma Jerusalén en el 1187, automáticamente desaparecen las instituciones eclesiásticas. El patriarca tiene que dejar Jerusalén. En el 1217 llegan los frailes y desde ese momento hasta el día de hoy la presencia de la custodia de Tierra Santa es ininterrumpida. Son más de 8 siglos que nosotros estamos presentes en todo el Medio Oriente, no únicamente en lo que consideramos Tierra Santa, Palestina y Jerusalén. Después, María José va a continuar hablándoles de la custodia de Tierra Santa, de la recreación, cómo se vuelve de nuevo a instaurar un obispo con el título de patriarca latino en Jerusalén y las instituciones que sostienen a la Iglesia también en el momento actual y desde hace también bastante tiempo. En eso España ha tenido muchísimo que ver. Yo quisiera hacerles una síntesis de lo que ocurre en estos momentos en la historia de Tierra Santa. Me parece muy importante que todos nosotros tengamos en cuenta que en el momento en el que cae Jerusalén, en el momento en que Saladino reúne un grandísimo ejército, un ejército que él tenía, controlaba desde Egipto hasta la actual Turquía, con lo cual digamos que todo ese orbe medio oriental islámico planta cara a los reinos cruzados. Primero la batalla de Hatim, un gran desastre, un desastre increíble. El 2 de octubre de 1187, tras esa batalla, unas semanas después, con el ejército cruzado aniquilado, Saladino toma Jerusalén, pero es una toma pactada, es una toma, el asedio de la ciudad y permite que todos los cristianos abandonen la ciudad, permite que incluso el patriarca se lleve el oro del Santo Sepulcro, los tesoros del Santo Sepulcro. Es un pacto que hace con el conde de Aibilín, con Balian de Aibilín, que era, digamos, el único de los varones, un pequeño varón, pero el único de la gran nobleza que no había perecido en la batalla de Hatim y que organizó esa defensa de Jerusalén. Caído Jerusalén, las expectativas cruzadas en Levante prácticamente son exiguas. Se atrincheran en la fortaleza de San Juan de Acre, una ciudad fortificada e increíble, que aún hoy se puede contemplar esas fortificaciones, el gran castillo de los hospitalarios, los túneles y el puerto de los templarios, las órdenes religiosas estaban ahí presentes. Y entonces, desde ese momento, se empieza desde Occidente a generar estos movimientos que son los que llamamos cruzadas. Yo aquí quiero hacer un inciso, porque también las cruzadas tienen muy mala prensa, tienen una leyenda negra que las acompaña. Miren, en el año 1009, gobernando en Egipto un califa Fatimí, al-Hakim, es un califa que
cuanto menos podemos decir que es excéntrico. Hace una serie de leyes muy raras para la época, prohíbe la elaboración de calzado femenino, prohíbe que haya perros en la ciudad del Cairo. O sea, era una especie de persona un poquito extravagante. Pero él se autoproclama Mahdi. El Mahdi es una suerte de Mesías en todo lo que va a ser después la teología musulmana. El Mahdi es como el precursor de la llegada del final de los tiempos, donde, como vimos en la conferencia pasada, a Isa, este Jesús coránico, tendrá esa segunda venida y anunciará también el regreso de Mahoma con él. Entonces, este señor se autoproclama el Mahdi y uno de sus ministros, Darasi, lo va a acompañar haciendo esas veces de profeta, a veces de traductor de la profecía de este Mahdi, pero el buen califa, muy celoso de su madre, que era cristiana copta, va a mandar a arrasar todas las iglesias de su reino, con lo cual más de 50.000 templos son destruidos entre Egipto, Palestina, Jordania, Siria. En Tierra Santa, concretamente, la gran basílica constantiniana del Santo Sepulcro va a ser destruida y el edículo del Santo Sepulcro va a ser demolido, cargado en mulas, llevado hasta el puerto de Jaffa, cargado en barcos y arrojado en medio del Mediterráneo. La roca del sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, el edículo constantiniano, toda la construcción prácticamente es destruida. Solamente se va a librar la Basílica de la Natividad de Belén, porque al entrar en ella el general musulmán, si ustedes, cuando vayan ustedes a Tierra Santa, van a ver que hay una columna donde hay 5 agujeros en forma de cruz, que la gente de Belén mete los 5 dedos y después se persigna. Nos dice una historia, una leyenda, que de ahí comenzaron a salir abejas, se cebaron sobre el general y sus tropas y este mandó respetar la basílica. Como fuere, 50.000 templos son destruidos. Esta noticia llega a Europa y se produce una respuesta. Esta respuesta es la primera cruzada. En el 1099 los cruzados toman Jerusalén. Ahí podremos hablar que en el fragor de la batalla se producen monstruosidades, se producen, por supuesto, pues hay matanzas, porque es una batalla. Pero es muy importante recordar que las cruzadas son un movimiento de respuesta a la mayor agresión que se había producido contra la cristiandad. El califa al-Hakem salió una vez montado en un burrito hacia el desierto para meditar y no regresó nunca. Su ministro, Darasi, va a salir de Egipto y se va a ir hacia las montañas del Líbano. Es el fundador de lo que hoy conocemos como los drusos, una secta dentro del Islam. Se les ve, por ejemplo, en el norte de Galilea, ataviados con zaragüeyes, con estos pantalones bombachos de color negro, con su gorrito de lana blanco, con grandes bigotes, y tiene una religión muy esotérica, mistérica. Pero para lo que nosotros es importante es que cuando llegan los cruzados establecen estos reinos cruzados, con lo cual esa iglesia que nosotros habíamos tenido, que se había expandido, que sigue estando en Tierra Santa, que ha sufrido la conquista islámica, 632, la caída de Egipto y el Cairo, 636-638, Jerusalén, Damasco, 711, se llega prácticamente hasta Poitiers, con lo cual desde el Océano Atlántico hasta el Golfo, hasta el Golfo de Omán, el Golfo Pérsico, todo eso de pronto comienza a islamizarse. En el 1099 hay una irrupción de los nobles, de reyes europeos y se establecen los reinos, condados y principados cruzados. Estos reinos van a durar desde el 1099 hasta esa noche del 2 de octubre de 1187, cuando Saladino toma Jerusalén. Semanas después, repito, de que en la batalla de los cuernos de Hatim son 2 montañas que son visibles desde el lago Tiberíades. 2 montañas que parecen como, no exactamente 2 cuernos, pero sí que tienen 2 montículos y un gran wadi, una gran majada en medio,
y es ahí donde el ejército cruzado es aniquilado. Esto, al llegar a Occidente, esta noticia, lógicamente se va a producir una nueva cruzada. Gregorio VIII, mediante una bula, la bula Audita Tremendi, va a mandar una tercera cruzada, desde el 1189 al 1192. A la tercera le va a seguir una cuarta, pero ahí también Enrico Dondolo, el duque de Venecia, va a hacer bastante de las suyas, porque Venecia tenía muchísimos consulados desde Egipto hasta Constantinopla, Alepo, Damasco. Y entre los tratados que establecían los venecianos con Saladino, con su hermano Adel, que va a ser quien le va a suceder en el sultanato ayubí, ellos son la dinastía ayubí, pues entre los tratados que había con los venecianos era el tratado de no agresión, de que los venecianos no llevasen en sus naves a los cruzados hasta Egipto o Tierra Santa. Con lo cual, Enrico Dondolo se va a dedicar a saquear con los cruzados Constantinopla, y esa cuarta cruzada acaba ahí. La quinta cruzada es en la que los cruzados van a llegar a Damieta, no va a tener buen final, pero sí ocurre algo muy importante. En el año 1219, el encuentro de San Francisco con el sultán Malek al-Kamil, hijo de Adel, hermano de Saladino. En ese momento, Malek al-Kamil es quien gobierna Egipto. Es el mayor de los tres hermanos. Otro va a gobernar la parte de Siria y otro la parte de Yemen, Arabia Saudí. Es el más poderoso. Los ejércitos cruzados en la quinta cruzada se dirigen hacia él. San Francisco va a su encuentro para hablarle de paz y para pedir que se convierta al cristianismo para salvar su alma. Algo que al al sultán le parece por lo menos sincero, cuidadoso por parte de un cristiano que cuide el bienestar de su alma, con lo cual le va a dar a San Francisco salvoconductos para que sus frailes, sus hermanos, desde ese momento se nos conoce en Oriente como los hermanos de la cuerda, porque como bien saben, siendo franciscanos, todos llevamos este cordón. Pero, a decir verdad, en el 1217, nosotros los frailes tenemos el capítulo, en el día de Pentecostés, tenemos el capítulo, y en ese capítulo, donde toda la orden se va a reunir, nosotros lo llamamos el capítulo de las esteras, porque estaban todos los frailes en las inmediaciones de la porciúncula de Santa María de los Ángeles, en Asís, sentados sobre esteras en el suelo. En ese capítulo, San Francisco, por deseo propio, va a pedir a los frailes que se encaminen a Tierra Santa. De hecho, San Francisco, la primera regla que escribe, el último capítulo está dedicado a aquellos que por divina inspiración vayan a vivir en medio de sarracenos y otros infieles. Y ahí se nos explica las dos formas de evangelización. Primero, que no hagamos ningún tipo de peleas ni de litigios. Segundo, que cuando se nos pregunte por el Evangelio, lo anunciemos y llegado el momento, incluso bauticemos a esas personas que no son cristianas. Lo que ocurre en este momento es que en el 1217, entre la cuarta y la quinta cruzada, los frailes llegan a San Juan de Acre. Y tenemos al arzobispo de Tiro, Jacques de Vitry, que nos deja una crónica maravillosa porque los ve ahí. Es una crónica que es externa a las fuentes franciscanas. Los frailes están en ese momento, Fray Iluminado, Fray Elías, que era con mucho la mente más privilegiada de todo el mundo franciscano en ese momento, han llegado ahí y ahí van a permanecer. Desde San Juan de Acre, con venecianos, con mercaderes venecianos, se van a ir adentrando. Y poco a poco los frailes van a ir ocupando lugares dentro de Jerusalén, de Damasco. Muchas veces son los propios gobernantes musulmanes que invitan a los frailes como capellanes en sus cárceles para confesar, para administrar sacramentos, para celebrar la Eucaristía en la vigilia de la Natividad, en el día de la Natividad, la vigilia del Sábado Santo y, por supuesto, el día de la Resurrección y Pentecostés. Es algo muy curioso también. Pero de pronto se establece lo que nosotros los frailes llamamos la liberación pacífica de los santos lugares. Sin cruzadas, sin ningún tipo de ejército, los frailes franciscanos comienzan a poblar todo el Medio Oriente.
Entonces se establece lo que es la custodia de Tierra Santa. En un primer momento, con pequeños conventos que a veces, fíjense, el primer convento de Jerusalén ahora mismo está debajo del alminar de una mezquita, parece ser que eran 2 habitaciones. Después vamos a empezar a ocupar el cenáculo, porque los reyes de Nápoles, Sancha de Mallorca y Roger Anjou van a pedir, por medio de sus relaciones con los sultanes del Cairo, que les permitan comprar el lugar del Santo Cenáculo y el edificar en ese lugar un convento. Es con el dinero, con los dineros de la reina Sancha de Mallorca que esto se lleva a cabo. La custodia de Tierra Santa al final se va a extender por todo el Medio Oriente. Va a llegar desde Rumanía. Rumanía entendemos el territorio de los rum, los griegos. Este es un mapa que se encuentra en la sala de conferencias de la Curia de la Custodia. Aquí ven a Fray George, que me ha hecho la fotografía. Pero quería mostrarles esto. Ahora mismo, Egipto cuenta con la presencia de la provincia de la Sagrada Familia, porque en el año 1992, debido a que en Egipto había muchísimas vocaciones, se pudo crear una nueva provincia. Es una provincia hermana que ha nacido de la custodia de Tierra Santa y también algún convento que cedió la provincia toscana. Pero Egipto va a ser uno de los lugares donde nosotros nos establezcamos. Nos estableceremos de esta forma también. Fíjense, en el Cairo, aquí debajo, vamos a llegar a tener una catedral. Otra más aquí, en Suez. Otra más en Port Said. Y otra más en Alejandría. Pero por aquí tienen todas las misiones con esta cruz de Tierra Santa. Estas misiones están dotadas además de escuelas. Esto es Galilea, la Alta Galilea, el lago Tiberíades. Aquí ven Haifa, Ptolomeide, que es Acre, San Juan de Acre, Tiro, Sidón, Damasco, donde tenemos 4 casas, Alepo, Lataquía, aquí abajo, en la esquina izquierda, Lataquía, y desde aquí, ahora mismo está la frontera con Turquía. Aquí tienen Kennaye, Gezer Shuhur, y también Yacubiye y Gassaniye, que está por aquí, que son nuestras misiones del Oronte. Ahora mismo, Kennaye, Gezer Shuhur, Yacubiye y Gassaniye se encuentran todavía bajo al-Nusra, el brazo armado de Al-Qaeda. Nuestros frailes continúan ahí, excepto Padre François, que fue asesinado. Pero fíjense que esto también es muy importante. Karadurán, Kasab, Karnajib, Baj Hiagaj, Alessandret, Aleskandirium. Estas son las misiones que la custodia tenía en la parte turca del Mediterráneo, la parte que alguna vez perteneció a Siria, porque Antioquía queda por aquí, y después las misiones con la cabeza de partido, que es Maraj, las misiones de Armenia, lo que hoy es la actual Capadocia. En total la custodia tenía 14 casas, 14 conventos en Tierra Santa. Perdón, en Turquía. Para mí lo que es muy importante y lo que quiero dejar presente para todos ustedes, María José ahora les va a explicar muchísimas cosas sobre historia y demás. Para mí hay 2 hechos muy importantes. Es primero, San Francisco, que quiere que nosotros estemos presentes en Medio Oriente, que busquemos a esa oveja descarriada, a esos cristianos que las fuentes musulmanas llaman potros, los latinos que se habían quedado dispersados por todo el Medio Oriente. Que celebremos los sacramentos en las prisiones donde hay cruzados, donde se encuentran padeciendo pues, la falta, el estar privados de libertad. Que también abramos nuestro corazón, nuestros brazos a musulmanes, a judíos y a todas aquellas personas que no son de confesión cristiana. Eso es lo más importante que nos pide San Francisco. Y después, que en todo momento nosotros permanezcamos sometidos a la Iglesia de Roma. Y eso es un hecho muy importante, porque desde el primer momento,
Cuando la custodia de Tierra Santa comienza a erigirse como una entidad perteneciente a la Iglesia Católica Romana, el Papa Clemente VI nos va a hacer llegar 2 bulas en el año 1342 que constituyen judicialmente, jurídicamente, la custodia de Tierra Santa. Gratias agimus y nuper carissime. Ambas se encuentran en el archivo histórico de la custodia de Tierra Santa. Es aquí donde se pide a la orden de frailes menores, a los franciscanos, que custodiemos los santos lugares para toda la cristiandad a nombre de la Santa Sede. Su sucesor, Gregorio IX, también, perdón, no es su sucesor, papas anteriores, Gregorio IX, es el que sucede a Inocencio III, que es el que nos va a dar a nosotros la regla. Gregorio IX va también a emitir una bula, pro zelo Christiane Fidei, una bula dirigida a todos aquellos obispos, patriarcas, abades, para que nos sea reconocido el derecho de estar en sus diócesis, de predicar en sus diócesis, y que nosotros estemos siempre sometidos a la autoridad de la Iglesia. Para mí esto es algo muy importante, porque la custodia de Tierra Santa no es sino la epopeya de muchísimos seres humanos, hombres, frailes franciscanos, que por iniciativa divina van hacia Tierra Santa. Y desde San Juan de Acre se van a extender hacia Egipto, hacia Turquía, Siria, Jordania, Chipre, Rodas, Constantinopla, la isla de Kos, todo el Líbano, toda Siria, toda Jordania. Piensen que nosotros, como decía el patriarca Michel Sabbah, el último patriarca palestino, después lo sucedió, fue actual, en su carta de despedida a toda la diócesis decía: y la custodia de Tierra Santa, estos frailecillos que no son una rama de la diócesis, son el tronco y las raíces de la Iglesia en Tierra Santa. Lo que han hecho mis hermanos durante más de 800 años, además de entregar su sangre, estos conventos que yo les mostraba de Turquía, todos los frailes sufrieron martirio durante el genocidio, el vergonzoso genocidio contra el pueblo armenio, contra el pueblo griego, contra el pueblo siríaco. Son casi 4 millones de personas aniquiladas por el hecho de ser cristianos, aunque muchos países dentro de la Unión Europea incluso todavía no lo reconozcan. Pero los franciscanos hemos sufrido con las gentes, con los cristianos. Seguimos sufriendo por causas de la guerra, de los grupos fanáticos que todavía operan en Siria, pero hemos seguido al lado de todos nuestros cristianos. Hemos podido de nuevo rescatar, investigar, redescubrir dónde estaban los lugares donde el Señor pasó, donde el Señor predicó, donde realizó sus signos, rescatarlos, comprarlos y edificar santuarios para que todos ustedes vengan, contemplen, puedan rezar y puedan volver con mucha paz. Y yo, que ya he tomado bastante tiempo, cedo la palabra a María José, porque nos va a deleitar con una exposición maravillosa. Casi tanto como lo es ella, porque nos ayuda muchísimo en el Centro Tierra Santa. Paz y bien a todos. ¿No se oye? A ver, María José. ¿Se oye? Sí, ahora te oímos. Voy a proceder a compartir pantalla con la exposición que he preparado. Bueno, en primer lugar, agradecer al Centro Tierra Santa que me permita compartir con todos vosotros esta tarde para hablar también un poco de la presencia latina desde las cruzadas hasta nuestros días en Tierra Santa.
y con mi humilde aportación, porque tampoco yo soy una persona verdaderamente con unos grandes conocimientos, pero sí con mucho cariño hacia la Tierra Santa y hacia las instituciones que materializan la obra de la Iglesia, ¿no? También a la Universidad Rey Juan Carlos y a la Diócesis de Getafe y al mismo tiempo a la Orden del Santo Sepulcro a la que pertenezco. Bueno, empecemos diciendo que peregrino viene del latín per agrare, aquel que va cruzando, viaja cruzando los campos. Y realmente las peregrinaciones han estado siempre vinculadas al concepto y a la idea de Tierra Santa desde el inicio del cristianismo. Los primeros cristianos iban a los lugares más emblemáticos donde había tenido lugar la vida y la misión de nuestro Salvador. Pero realmente donde se produce una eclosión brutal de Tierra Santa, el redescubrimiento de Tierra Santa lo hace Santa Elena en el 327, cuando levanta y saca del soterramiento que Adriano había verificado de los santos lugares en el 131 con la Elia Capitolina, pues todos los lugares más emblemáticos donde había transcurrido la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Se inicia, por lo tanto, un periodo bizantino de gran esplendor, la construcción de grandes templos, la Natividad en Belén, la iglesia del Santo Sepulcro, las grandes basílicas bizantinas que poblaron Tierra Santa y que dieron lugar a una eclosión de peregrinaciones desde todos los puntos y los confines del Imperio Romano, tanto de Occidente como de Oriente. Y esto se mantiene básicamente hasta la aparición del Islam en el 611 y sobre todo con la muerte de Mahoma en el 636 y la toma de Jerusalén por los musulmanes en el año 637, cuando el patriarca Sofronio tiene que rendir después de un asedio a los musulmanes la ciudad de Jerusalén. Se inicia un periodo muy complicado para los cristianos, muchos tienen que salir, muchos son torturados o masacrados. La vida para los cristianos empieza a ser verdaderamente complicada. Como ha dicho Fray Aquilino, la guinda que colma el pastel en 1095 fue en 1091 fue la destrucción por Al-Hakim de los templos bizantinos. Esto genera en 1095 que Urbano II declare la Guerra Santa e inicien las cruzadas, y con ello, a la cabeza de Godofredo de Bouillon y otros caballeros francos, se conquista Jerusalén en 1098. Se inicia así un periodo cruzado que va a durar unos 200 años, a través de 9 cruzadas diferentes y en las que se gana Jerusalén, se pierde Jerusalén, se intenta recuperar Jerusalén, y con ello las diferentes vicisitudes de la Iglesia con la misma suerte que de alguna manera llevaron los reinos cruzados. La expulsión de los cruzados en 1291 hace que desaparezca la presencia de lo que era la Iglesia o la Iglesia romana, la Iglesia romana latina, no la oriental, pero sí la romana, porque el patriarcado tiene que volver primero va a San Juan de Acre y se refugia hasta 1291, de ahí pasa a Chipre y de Chipre va a Roma, vuelve a Roma. Pero ya habían llegado los franciscanos, como ha dicho Fray Aquilino, en 1217, a la cabeza iba el padre Elía de Cortone. San Francisco llega en 1219 a Damieta. Se sabe que llegó hasta San Juan de Acre después de visitar Siria y Egipto, pero no llegó a entrar en Jerusalén. Desde ese momento, desde la expulsión de los cruzados en 1291, la pérdida de Jerusalén que había ocurrido antes en 1187, hasta la restauración del Patriarcado Latino en 1847, la única presencia de la Iglesia romana, de la Iglesia latina, es la custodia franciscana. Durante todo ese periodo de tiempo, esos casi 800 años, la única presencia que realmente tuvo la Iglesia en Tierra Santa fue la de la custodia franciscana. La reinstauración del Patriarcado Latino en 1847 da lugar a la vuelta oficial del Vaticano, de Roma, a Tierra Santa, y eso genera una expectativa que viene a ser, digamos, el mapa o el esquema de lo que actualmente representa
representa la presencia latina en Tierra Santa. Tenemos, por tanto, por un lado la custodia franciscana, por otro lado el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, y en lo que atañe a la custodia y a la parte española, la obra pía de los santos lugares. Tenemos aquí unas imágenes de la Basílica de las Naciones, el Huerto de los Olivos y dos fotografías de la Basílica del Santo Sepulcro. Recordar la puerta de doble óculo que da acceso a la entrada a la Basílica del Santo Sepulcro y que el Saladino mandó tapiar porque para los pocos cristianos que iban a quedar en Jerusalén con una sola puerta iba a ser suficiente. Bueno, pues tenemos, como decía, la Basílica de las Naciones y el Santo Sepulcro. A ver cómo avanza ahora con la presentación. Sí, bueno, entonces pasamos a la custodia franciscana a dar unas pinceladas en lo que considero más esencial. Aquí tenemos una serie de imágenes de lo que es la vida cotidiana, el ecumenismo constante de la custodia con las iglesias orientales y con las iglesias ortodoxas, la fraternidad franciscana, la importancia de las vocaciones que se producen en Tierra Santa, que son en gran medida mérito del padre Aquilino, de Fray Aquilino, que es digamos, cuidador y recolector de esas vocaciones que quieren llegar a Tierra Santa para consagrar su vida allí, y la custodia, la labor de los custodios en los santuarios, aquí vemos en el Monte Tabor. La custodia, como decía Pier Battista Pizzaballa, que aunque sea hoy el patriarca latino, ha sido custodio durante 3 periodos consecutivos, pues significa amar, curar, preocuparse, significa cuidar aquellos lugares a los que hay que dar vida con la liturgia, animando con la vida de las personas que viven allí y de los peregrinos. Como hemos visto, fue constituida en 1217, llegó con el padre Elías de Cortona, y la visita de San Francisco en 1219 y 1220. Desde que en el siglo XIII se produce la expulsión de los cruzados, como hemos dicho, solamente hasta 1847 la única presencia que hay en Tierra Santa de la Iglesia romana, de la Iglesia católica, es la custodia franciscana. Y en 1263 la provincia de Tierra Santa se circunscribía a un territorio extensísimo, era la isla de Chipre, Siria, Líbano, Palestina. Esta provincia se dividía en custodias y la de Tierra Santa en concreto contenía los conventos de San Juan de Acre, Antioquía, Sidón, Trípoli, Jerusalén y Jaffa. En 1309 obtienen la iglesia de Belén y en 1322 el Santo Sepulcro. Este reconocimiento de custodios se reconoce en la bula de Gregorio IX. La custodia además obtiene la palma del martirio, el reconocimiento de la palma del martirio, porque fueron muchísimas y sangrientísimas las masacres de frailes en 1244, 57, 1266, 1269 y 1277. Se crea la provincia de Tierra Santa para proteger, para reconquistar y para custodiar esos documentos, pero también para representar los intereses de la Iglesia Católica en aquellos territorios en donde no había ninguna otra presencia de la Iglesia. La existencia jurídica de la custodia ha sido siempre y tradicionalmente reconocida no solamente por las autoridades civiles musulmanas, sino también por las propias autoridades religiosas del Islam. Y en 1430 la designación del padre custodio se hacía, hasta 1430 se determinó que se hacía mediante el capítulo general. 3 siglos después se cambia el sistema de designación del custodio de Tierra Santa y se hace por el ministro general y su consejo, costumbre que perdura hasta nuestros días. Para hablar un poquito cronológicamente de cómo se fueron infiltrando o cómo se fueron asentando los franciscanos en Tierra Santa, en 1347 mencionar que entran en Belén y custodian la Gruta de la Natividad. En 1363 la edícula de la tumba de la Virgen en el Valle de Josafat. En 1375 la Gruta de la Leche. En 1392 tuvieron permiso para oficiar en la Gruta del Prendimiento y en lo que hoy es la Basílica de las Naciones. En 1485 llegaron a Incarén y readaptaron el lugar de la Natividad de San Juan Bautista. En 1517 la custodia adquirió una plena autonomía, pasando de ser simplemente una custodia a ser una provincia. Durante el siglo XX ha sido impresionante
importante el celo que la orden franciscana ha tenido por darle a los santuarios un nivel de dignidad propia para atraer la devoción de los fieles peregrinos y de las comunidades locales. Así que son magníficos los santuarios como la Basílica de Emaús, que fue construida en 1901, en 1924 se acabó la Basílica de la Agonía en Getsemaní, también en el 24 el Templo de la Transfiguración en Monte Tabor, el nuevo santuario de Betania en el 53, en 1954 el Campo de los Pastores, en 1955 Dominus Flevit en el Monte de los Olivos y en 1969 la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Pero lo más importante de todo eso no es la presencia o el mantenimiento de los santuarios, que es muy importante. Lo realmente importante es que desde 1217 lo que hay en las calles de las ciudades y de las poblaciones de Tierra Santa es la presencia de los frailes franciscanos dando testimonio evangélico y dando testimonio de nuestra fe. En la curia custodial actualmente está a la cabeza el padre Francisco Patón, que es el custodio de Tierra Santa. Tiene una serie de vicarios, que son 6 vicariatos: el vicario general, el vicario para Israel, vicario para Jordania, vicario para Palestina. Tiene también el vicariato de Santiago, que se refiere a las relaciones para los católicos de habla hebrea, y el vicariato para los migrantes y para los peticionarios de auxilio. Hay una secretaría, un secretario, un ecónomo y un discretorio, que es como el consejo que atiende y asiste al custodio. En la custodia la integran más de 350 frailes en la actualidad, de los cuales 290 aproximadamente son sacerdotes, corresponden a 51 nacionalidades y a 48 provincias. Hay además más de 60 estudiantes en el Seminario de Filosofía y Teología. Hay 9 novicios, 8 postulantes y 22 aspirantes. Este capítulo, este apartado de los estudiantes y de los postulantes y novicios es en lo que realmente trabaja Fray Aquilino, cuidando y protegiendo estas vocaciones que llegan hacia la custodia de Tierra Santa. Pero también tiene una actividad apostólica amplísima que abarca Egipto, Chipre, Rodas, Siria, Líbano, y existen 50 comisarías que aglutinan a 67 comisarios en Tierra Santa, que corresponden a más de 50 naciones, y 35 vicecomisarios. De los 74 santuarios que la custodia tiene encomendados, hay 5 basílicas, 60 iglesias, 43 capillas y 26 parroquias, que también son parroquias diocesanas correspondientes al patriarcado, pero servidas por sacerdotes franciscanos, y 17 sucursales. ¿Cuáles son la infraestructura, digamos, tanto de naturaleza cultural como de asistencia social? Pues existen instituciones tan importantes como el Estudio Bíblico de la Flagelación, el Seminario Teológico Internacional de Jerusalén, el Centro de Estudios Orientales en el Cairo, 15 colegios, el Christian Information Center, que nos permite a través de los medios audiovisuales participar en las misas de Nazaret o en las misas en el Santo Sepulcro a través de las redes sociales, el Oficio Peregrinorum, el Tierra Santa Museo. El padre Estefano está haciendo una labor verdaderamente impresionante en la configuración de un museo magnífico para Tierra Santa, y el Franciscan Printing Press, que publica la revista Tierra Santa en 5 lenguas, o por lo menos la tutela, las ediciones y ediciones de diferentes publicaciones. En cuanto a asistencia social, pues hay la custodia franciscana tiene asilos para ancianos, colegios de verano, la Tierra Santa Lodge, dispensarios médicos, 5 casanovas para peregrinos, casas para los cristianos locales, dan viviendas a familias jóvenes para que no tengan que emigrar fuera de la tierra en donde están sus raíces, bolsas de estudio y el Franciscan Holy Land Foundation. Aquí tenemos en Betfagé, si no me equivoco, la colonia de viviendas construidas en territorio, en suelo franciscano, construidas por los franciscanos, para las que tardaron más de 15 años en conseguir los permisos de construcción de las autoridades israelitas, y que dan acogida a un centenar de familias, a centenares de familias de jóvenes palestinos que gracias a eso no han tenido que emigrar y han podido quedarse en su propia tierra, ¿no?
La labor educativa es fundamental. Ya en 1550 iniciaron la primera escuela en Belén, después empezaron las escuelas en Nazaret y en Jerusalén, y los objetivos de las escuelas franciscanas es elevar el nivel cultural de la población local, tanto de la musulmana como de la cristiana, buscar una educación dirigida hacia la coexistencia y hacia el respeto mutuo de los distintos credos y de las distintas culturas, con tolerancia y con capacidad de coexistencia, ayudar a la dignificación de la figura de la mujer, que en Tierra Santa es importantísima y sobre todo que necesita muchísimo apoyo en todo lo que se refiere a la cultura musulmana, la extensión de alfabetización de todas las clases sociales, sobre todo la de los pobres, porque en la cultura árabe muchas veces la idea de la pobreza viene unida a la idea de la ignorancia. El pobre no tiene derecho a la educación. Aquí tenemos algunas fotografías que comparto con ustedes de los colegios franciscanos, ¿no? De las escuelas franciscanas. Ven que hay, es una intercultural, y al mismo tiempo en los colegios franciscanos, y lo mismo pasa también en otras escuelas que van bajo el auspicio del patriarcado latino, en donde hay niños cristianos, pero también hay niños musulmanes. Es más, suele haber un mayor porcentaje de niños musulmanes que de niños cristianos, pero no hay, hay una interrelación entre ambos credos, entre ambas religiones, que permiten la cohabitación y la coexistencia y el aprender desde pequeños a respetarse, porque eso es lo que garantizará la posibilidad de una sociedad futura que permita convivir con independencia de las diferencias raciales, religiosas o interculturales. Aquí tenemos también otra fotografía del padre Patón con un jovencito palestino que se está graduando. Y aquí una graduación de chicos que han estudiado y chicas que han estudiado en los colegios franciscanos y que ya están preparados para ser los futuros universitarios. Las escuelas están en Israel, en territorio sometido a autoridad palestina, en Jordania y en Líbano. Estas son las 15 escuelas que los franciscanos gestionan de una manera directa. En cuanto a los conventos, pues tenemos 16 conventos en Jerusalén: Bet Janina, San Giacomo, Flagelación, Getsemaní, Dominus Flevi, Monte Sion, San Salvador, la Casa Nova, el Christian Information Center. Bueno, en definitiva, todos los conventos que están bajo la protección de los bajo la tutela de los franciscanos. Y en Jordania tenemos en Amán, en Mádaba, y en Montenegro. Los santuarios custodiados, pues todos los que hemos ido a Tierra Santa sabemos o vemos cuáles son los principales santuarios: el Santo Sepulcro, la Basílica de Santa Catalina, Anunciación, Cafarnaúm, Monte Tabor, Cenáculo, en fin, tienen ustedes ahí la lista, y seguro que los conocen igual que yo o casi mejor. Pasamos a ver un poco lo que es el patriarcado latino. El patriarcado es la Iglesia diocesana en Tierra Santa. Se crea en 1099 cuando Godofredo de Bouillon conquista Jerusalén y llega a Tierra Santa y se instaura el reino latino de Jerusalén. Cuando es conquistada Jerusalén por Salahadín en 1187, el patriarcado latino tiene que marcharse a Acre. De Acre pasa a Chipre y luego ya finalmente vuelve a Roma. Después de 6 siglos, en 1847, el Papa Pío IX consigue un acuerdo con el sultán del Cairo y vuelven a restaurar el patriarcado latino. La Iglesia vuelve oficialmente a Tierra Santa, aunque la Iglesia ha estado representada durante esos 6 siglos por la custodia franciscana, casi con carácter exclusivo. Hoy día la diócesis patriarcal acoge aproximadamente a unos 70.000 fieles que están repartidos entre Israel, territorios de la autoridad palestina, Jordania y Chipre, es decir, un mosaico de culturas, lenguas, religiones y tradiciones muy diversas. Hay que hacer una mención desde 1947, con la creación del Estado de Israel, las condiciones para los cristianos han sido verdaderamente muy duras. Esto ha generado un desangramiento. Tierra Santa se desangra de cristianos. Cientos de miles de palestinos cristianos han emigrado a América del Sur, a Canadá, a América del Norte, a Australia. No han tenido otra posibilidad. Las condiciones en las que se enfrentan frente a la intolerancia, muchas veces de los propios palestinos musulmanes y otras veces de los israelitas, les dejan muy pocas opciones para permanecer y para tener un futuro garantizado con una cierta dignidad
seguridad y con una cierta tranquilidad. En cuanto a la historia del Patriarcado Latino, decirles que es la primera sede episcopal del mundo cristiano. Podemos hablar de que Santiago el Menor pudo ser perfectamente el primer obispo de Jerusalén, si bien estamos hablando de las comunidades todavía judeocristianas. Pero oficialmente fue instaurado en el año 451 para la Iglesia del Imperio Romano, que estaba en aquel momento a nivel religioso unificada por la declaración que había hecho Constantino de que la Iglesia, el cristianismo sería la Iglesia oficial del imperio. En 1054 se rompe la unidad religiosa del imperio en todo el imperio romano y aparece la Iglesia de Occidente o la Iglesia latina o romana y la Iglesia ortodoxa, greco-ortodoxa. El Patriarcado Latino se mantuvo en manos de los católicos durante todo el periodo de las cruzadas, es decir, desde 1099 a 1291. Pero después de perder San Juan de Acre, ya no hubo más patriarcas latinos en Jerusalén y el título, cuando volvieron a Roma, se atribuía en la corte papal a ciertos letrados, a ciertos prelados que recibían la denominación de impartibus infidelium, es decir, obispos de tierras de no creyentes. En febrero de 1847, las presiones que realizan los países europeos frente al Imperio Otomano para permitir la protección o para provocar la protección y la custodia de los santos lugares hace que el sultán de Egipto llegue a un acuerdo con el Vaticano y les permita regresar para evitar que las naciones europeas sigan haciendo injerencias y presionando para que esto se regularice. La Carta Apostólica Nulla Celebrio en julio de 1847 supone la restauración del Patriarcado Latino y el 4 de octubre de ese mismo año se designa un primer patriarca de la restauración, Giuseppe Balerga. Los patriarcas que ha habido desde 1847 son un total de 10 y el actual patriarca latino es su eminencia arzobispo Pier Bautista Pizzaballa, habiendo además dos patriarcas eméritos, Michel Chabat y Fouatual. El patriarca latino cuenta, como hemos dicho, con 6 vicariatos, con 85 parroquias que son servidas por un total de 106 sacerdotes diocesanos, además de los 10 sacerdotes que pertenecen a la custodia, que también sirven, como hemos visto, a ciertas parroquias. También bajo la protección de la diócesis hay 30 órdenes de religiosos, los salesianos, la Salle, los benedictinos, los dominicos, trapenses de Latrun, misioneros del Verbo Encarnado que están en Gaza, los carmelitas en Haifa o los padres blancos en la piscina probática. Todas estas órdenes también mantienen y sirven a colegios, hospitales y centros sociales que también están bajo el paraguas del patriarcado, es decir, de la Iglesia diocesana latina de Jerusalén. Pero además es que tenemos 73 órdenes religiosas, las Hermanas del Rosario, la Petición de San José, las Carmelitas de Belén, las Hermanas del Calvario, las del Inmaculado Corazón de María, franciscanas, las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, las Comonianas, las Hermanas de Sion, las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta en Nazaret, en Nazaret, las Adoratrices también al lado de la Gruta de la Leche y las Hermanas del Verbo Encarnado. Al igual que estas órdenes religiosas anteriores de hombres, también estas hermanas dan servicio a colegios, a hospitales, a orfanatos, a centros de mayores y también a centros de menores discapacitados, como las Hermanas del Verbo Encarnado en el Hogar del Niño Dios o como las Hermanas de San Vicente de Paúl en la Crèche de Belén. Existen también, bajo la protección o bajo el auspicio de la Iglesia diocesana del Patriarcado Latino, 20 institutos de vida consagrada y 2 seminarios, el de Beit Yalá, que fue fundado en 1852, y el de Redentoris Mater Galilei Seminario, que está enmarcado en el camino neocatecumenal. Hay 43 escuelas, algunas pertenecientes a estas órdenes religiosas, pero bajo la protección del Patriarcado Latino, que tienen una dotación de 1.800 educadores para dar docencia a 19.000 niños. El 40% son cristianos y el 60% son musulmanes, niños jóvenes de Israel, Palestina y de Jordania. ¿Qué es lo que hace el Patriarcado Latino? Pues intentar mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales. Buscan las oportunidades educativas a lo largo de Cisjordania, Gaza, Israel, Palestina y básicamente Jordania. Programas de capacitación para promover iniciativas hacia la formación y desarrollo de competencias. Programas de
desarrollo de micro y macroempresas, ya sean agrícolas, artesanas, etcétera. Servicios comunitarios como orfanatos, clínicas, atención humanitaria y medios de comunicación social. Y desarrollos de proyectos de infraestructuras, así como el funcionamiento de cortes eclesiásticas como es la civil o la del derecho personal de la persona para las herencias, testamentos, etcétera. El actual patriarca, como hemos dicho, es el arzobispo Pier Battista Pizzaballa, fue vicario para el vicariato de la relación con los católicos de habla hebrea, fue elegido custodio de la Orden Franciscana durante 3 legislaturas consecutivas. En 24 de junio del 2016, el Papa Francisco lo nombra administrador apostólico en sede vacante por el cese de Monseñor Fua actual, y en el 24 de octubre de 2020 lo ha ratificado como nuevo patriarca latino de Jerusalén. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes del patriarca latino. Aquí le tenemos rodeado del personal que presta servicios dentro del patriarcado, una buena plantilla. Y ahora hablamos muy brevemente de las escuelas del patriarcado. Realmente Valerga lo que se dio cuenta es que era la forma de entrar, de introducir la Iglesia dentro de la sociedad, llevaba el mismo camino en gran medida que lo que habían ya hecho 5 siglos o 6 siglos antes la custodia franciscana, la introducción a través de la educación, buscando que la mejora de los niveles educativos que permitan a los estudiantes que se desarrollen humanamente de una manera saludable y que reciban además una educación de calidad. Hay que decir que tanto las escuelas franciscanas como las escuelas del patriarcado tienen una reputación extraordinaria dentro de Tierra Santa, porque no se trata de dar una educación, sino de alguna manera la educación es muy competitiva y es una educación de alta calidad, y eso lo reconocen las propias autoridades israelíes. El acceso a la educación es de pago, pero eso no significa que las clases más desfavorecidas económicamente no tengan acceso a la educación, sino que cuando se producen estas situaciones, normalmente el patriarcado de donde tira es de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, que cubre anualmente el déficit presupuestario que representaría el coste de todas estas escuelas, y lo que hace es que la Orden pone la diferencia entre lo que se recauda de los padres y del funcionamiento de los colegios y lo que falta lo pone la Orden, y que vienen a ser aproximadamente entre 4 y 5 millones de euros al año. Entonces, son conscientes de que solo un buen nivel de educación infantil puede orientar a las generaciones futuras y puede hacer que tengan un papel dentro de la sociedad. Aquí pueden ver algunas edificaciones de las construcciones de estas escuelas, en Monquebet, en Hibna, en Berzeitz, etc. Hay escuelas en Palestina, escuelas en Israel y escuelas en Jordania. Muchas de ellas, como ya hemos dicho, están bajo la gestión de órdenes religiosas que a su vez tienen el amparo del patriarcado. Aquí tenemos los mapas de la ubicación de dichas escuelas, tanto en Jordania como en Palestina e Israel. También tenemos aquí otras imágenes de escuelas que fueron construidas en diferentes puntos, en diferentes poblaciones. Y la Orden de Caballería fue de alguna manera también restaurada junto con el Patriarcado Latino, porque ya Pío IX en 1847 declaró que los miembros de la Orden eran custodios del mantenimiento de la presencia cristiana en Tierra Santa, no custodios en el sentido de la custodia franciscana, sino que nos hacía responsable del apoyo material al Patriarcado Latino, es decir, organismo de financiación, de apoyo a la financiación del Patriarcado Latino. Y fue Juan Pablo II quien dio a la Orden o la dotó de una personalidad jurídica vaticana. El 15 de julio de 1920, el patriarca Luigi Barlassina consagró el patriarcado como diócesis a María en su invocación de María Reina de Palestina, y posteriormente, 50 años después, San Juan Pablo II exhortó a los caballeros y las damas para ser testigos de Cristo
Cristo en la vida diaria y continuar la obra de la Orden en Tierra Santa bajo la protección de Nuestra Señora de Palestina. Por lo tanto, la Orden y el Patriarcado Latino están bajo la advocación de María, Reina de Palestina. María, Reina de Palestina, se encuentra en un santuario en Deir Rafat, a unos 60 kilómetros de Jerusalén. La Orden Ecuestre, nos dijo Francisco I en su discurso de septiembre de 2013, tiene una historia milenaria y nuestra orden es una de las más caritativas que todavía están activas, así que nos conminó a construir con la caridad, con la compasión y el amor. Aquí tenemos también una serie de imágenes sobre diferentes kindergarten o con diferentes colegios del Patriarcado Latino. En realidad, lo que se trata es que reciban una educación con un pensamiento crítico y sobre todo con una capacidad de debate respetuoso hacia el otro, a la solidaridad de aquellos que realmente están más necesitados. Y realmente lo que busca la educación es dar un nivel de educación y de cultura que evite que la sociedad de jóvenes tanto de palestinos como de palestinos cristianos y musulmanes deriven en su formación hacia posiciones radicales, ¿no? Lo que se trata es de buscar una sociedad que pueda coexistir y que tenga una proyección de futuro. Tenemos aquí también más imágenes de los colegios. Aquí tenemos a los centros de atención de los asilos. Las Hermanas del Calvario tienen en Jerusalén varios centros de acogida de personas mayores que están en centros de residencias de ancianos y de discapacitados. Y a mí hay una frase que me gusta mucho y que la escuché la primera vez en Jerusalén, y fue decir que el tiempo no cura las heridas, que las heridas siempre las cura Dios, ¿no? Las heridas del corazón humano se curan con amor, pero las cura Dios a través de la labor que muchas de estas, vamos, que todas ellas realizan en Tierra Santa. Aquí tenemos unas fotos de cómo quedó la Sagrada Familia en Gaza, la escuela y la parroquia de la Sagrada Familia protegida o llevada a cabo, gestionada por las hermanas y los sacerdotes misioneros del Verbo Encarnado tras los bombardeos de 2013. Esta escuela dio acogida a más de 2.000 personas durante los bombardeos y claro, quedó básicamente destruida por los bombardeos y por el acogimiento que se hizo masivo de una población que humanitariamente necesitaba todo tipo de ayuda. Tenemos también la construcción de viviendas en Beit Safafa, la escuela de Bet Hanina, en fin, en diferentes escuelas en donde se plasma o se puede observar un poco la actividad y la vida de las parroquias. También aquí en Belén tenemos el asilo de mayores, En realidad, todas estas órdenes, tanto de la custodia como del patriarcado, realmente son ventanas abiertas a la esperanza y que son iluminados por la luz de Cristo resucitado, porque la labor que realizan verdaderamente es una labor evangélica llevada a la práctica en todas sus consecuencias. Los fines de la orden, apoyando al patriarcado latino, bueno, pues es reforzar la vida cristiana en sus miembros, ayudar a la conservación de los santos lugares y reforzar a la obra y la institución de la Iglesia Católica, en particular la del patriarcado latino. ¿Qué es lo que hace la orden ayudando al patriarcado latino? Pues le ayudan en las cargas pastorales, en el mantenimiento del clero, en los seminarios, en la construcción y el mantenimiento de las parroquias, también de hospitales, orfanatos, asilos. En definitiva, se trata de ayudar a los habitantes de Tierra Santa, sobre todo a los más necesitados y los que atraviesan momentos de sufrimiento, de tensión y de temor, y el órgano que realiza esta labor, es decir, nosotros podemos ser las manos que ayudan a las manos que están dando la ayuda, pues es a través del patriarcado latino. Hay multitud de proyectos, las donaciones que se han recibido de la orden en el patriarcado en el año 2019 han sido 14,5 millones, cifras muy similares se han mantenido en 2020 y en 2021, y la ayuda humanitaria que la orden ha entregado al patriarcado latino con motivo del COVID-19 han sido de 3,5 millones.
millones de euros. En los últimos 10 años, realmente la Orden lo que ha hecho ha sido una aportación de 120 millones de euros para contribuir al sostenimiento de las necesidades del patriarcado, básicamente, de los cuales 14 millones lo fueron en el año 2019. Decía Pierre Batista Pizzaballa que a todos nos ha sorprendido e impresionado la respuesta inmediata de la Orden y su alcance en relación con la ayuda humanitaria para ayudar al COVID. No. Decía el administrador general del patriarcado que gracias a la ayuda que facilitó la Orden con motivo del COVID, 2.400 familias en las parroquias pues han recibido ayuda tanto de alimentos como para el cuidado infantil, medicamentos, etcétera. Y eso se ha hecho gracias a la capilarización del patriarcado latino y de las instituciones religiosas a través de la colaboración de los párrocos y los consejos parroquiales, que junto con las autoridades locales han determinado cómo era más justa la distribución de todos los recursos. Y también se han ayudado a 1.238 familias en Jordania y 1.180 familias en Palestina para pagar los gastos de la escolaridad de los niños. En definitiva, bueno, ya es volver a repetir un poco, pero es lo que la Orden hace en el siglo XXI, ayudar a mantener la obra social del patriarcado latino. También ayuda a la Congregación para las Iglesias Orientales, la ROACO. Son pequeños proyectos, pero que son una colaboración de la Orden con las iglesias de rito bizantino unidas a Roma tradicionalmente. Tenemos aquí también nuevamente imágenes de colegios, de centros de formación. Aquí tenemos una escuela, a mí me hizo mucha gracia la escuela de Teibec en Jerusalén, que ha hecho un concurso de pintura para niños de 12 años. Bueno, cómo es la visión del concepto de paz que algunos niños tenían, ¿no? Desde el que ve cantar a la palomita, desde el que la ve con la rama de olivo, desde que la ve un poco fastidiada en el olivo intentando conseguir la rama, y desde que la ve con el riesgo de que el gato, que no se sabe si es palestino o es árabe, es musulmán o es judío, pues pueda encontrarse a la hora de expresarlo. La contribución a la Universidad de Belén también, la Orden realiza una aportación aproximadamente de $500.000 de anuales a la Universidad de Belén. Tenemos aquí también la escuela de Beit Sahur, Beit Yalá, la tipografía de Beit Yalá, las escuelas, otras de Ramallah, la escuela de Hibna, el Instituto de Beit Sahur. Esto es uno de los primeros proyectos y fue un proyecto de la lugartenencia española para una cooperativa textil de familias en la ciudad de Nazaret. Y bueno, pues a través de la empresa de Cortefiel pues se crearon una serie de talleres, les enseñaron el patronaje para el diseño de ropa y de temas textiles, que todavía sigue funcionando y que da trabajo a 50 familias en la ciudad de Nazaret. Tenemos aquí imágenes de la piedra de la unción, las cúpulas del Santo Sepulcro. Otras escuelas que no están en ese elenco de órdenes religiosas, pero aquí es un sacerdote diocesano, también tiene la Escuela de la Alegría en Belén. Son todos niños que proceden de familias desarraigadas, bien porque son niños con problemas psicológicos importantes que no entrarían o no encajarían en una escuela ordinaria y no tienen posibilidad de una asistencia psicológica, digamos, sanitaria, con lo cual, bueno, pues son escuelas que han creado para atender a estos niños con un tratamiento psicológico educacional y que les permitan pues superar una serie de dificultades de tipo emocional. Muchos de ellos son niños abandonados por sus padres que no entienden bueno, pues las rupturas familiares, o que no entienden la situación, madres que han quedado abandonadas y que vuelven a sus casas, que no son aceptadas por sus padres y bueno, pues se crean situaciones verdaderamente dramáticas. Aquí tenemos en el orfanato de Belén, la Creche, las Hermanas de la Caridad San Vicente de Paúl, algunas imágenes de estos niños. Estos niños los llaman los huérfanos del deshonor. Normalmente son niños que son abandonados porque no nacen en el cauce legítimo de un matrimonio ordinario, sino que proceden de situaciones de violación, incluso de embarazos no deseados.
y son niños que quedan abandonados a su suerte y que gracias a las Hermanas de la Caridad pues reciben una educación, un hogar y una atención en la primera infancia hasta los 5 o los 6 años de edad. Bueno, hay una cosa que siempre conviene aclarar. La orden está vinculada básicamente al Patriarcado Latino de Jerusalén por instrucción vaticana, no por otra cuestión. Sin embargo, mantiene magníficas relaciones con la custodia de Tierra Santa. La orden y los franciscanos tienen un índice de cooperación muchas veces más de tipo personal que institucional, pero básicamente decir que te interesa Tierra Santa y no interesarte por la custodia franciscana sería como un absurdo, ¿no? Pero tanto el Patriarcado Latino como la custodia son instituciones absolutamente independientes, cada una con su particular carisma. La custodia vela por los santos lugares, es la expresión de la continuidad de la religión del cristianismo católico en Tierra Santa a lo largo de la historia. El Patriarcado Latino es la Iglesia diocesana en Tierra Santa, dependiente del Vaticano. Por supuesto, la custodia franciscana siempre ha estado al servicio y a las órdenes de todos los pontífices, sin ninguna duda y sin ningún tipo de desquebrajamiento, ¿no? En cuanto a avanzar un poco más, digamos que en 2019 la Orden del Santo Sepulcro inició un proyecto de voluntariado en Tierra Santa y por primera vez 15 jóvenes fuimos a Tierra Santa, a Belén, estuvimos en el Verbo Encarnado y en las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y tuvimos que interrumpir el voluntariado por causa de la pandemia, pero estamos deseando poder volver a organizarlo porque fue una experiencia maravillosa. Tenemos aquí algunas imágenes del Hogar del Niño Dios, donde estuvimos allí casi 14 días, y luego también estuvimos en la crèche con los pequeños, los peques de las Hermanas de la Caridad. Esta es una imagen de la Vía de la Conciliación en Roma, en un encuentro que hubo de la orden de todos los caballeros y las damas europeas. Bueno, pues como ven, la Vía de la Conciliación se llenó de capas blancas, y aquí tenemos imágenes también de los miembros de la Orden del Santo Sepulcro en diferentes cruzamientos y en diferentes actos ceremoniales, la entrada oficial en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Bueno, y ya llegamos a la obra pía para terminar, porque nos estamos alargando un poquito, me estoy alargando un poquito. En la obra pía tiene un patrimonio incalculable, se habla de 300 millones, pero realmente si vamos al valor histórico, artístico y religioso, el valor es incalculable. Desde el principio los reyes cristianos siempre han buscado ayuda y el soporte para Tierra Santa, y se enviaba dinero a Tierra Santa. Los reyes católicos ya establecieron un sistema de aportación de fondos y mandaban todos los años 1000 escudos. En 1550 Carlos V hizo la reparación, pagó la restauración de la Basílica del Santo Sepulcro. En 1646 hubo una prohibición a la orden franciscana de comprar los santuarios con dinero o de recuperar los santuarios con dinero, pero el rey de España dijo, muy bien, pues entonces yo mando a un fraile a la corte de Constantinopla, lo mantuvo allí 11 años negociando la recuperación para los franciscanos de todos los santuarios que les habían sido usurpados por los griegos ortodoxos. En 1714 se reconstruye también la Basílica del Santo Sepulcro y nuevamente es sufragado por el rey español, y además constituyó en Madrid por primera vez la Ópera Pía de los Santos Lugares, que administraba las ayudas para Tierra Santa. Carlos III, con una bula y con la bula real de 1772, defendió la labor del patronato sobre los santos lugares que realizaban los españoles y le recriminó al Papa Benedicto VI porque cuando hablaba de las ayudas internacionales que se recibían en Tierra Santa no mencionaba las ayudas que el rey de España entregaba a los cristianos, a la Tierra Santa.
Santa. Esa cédula real luego finalmente obtuvo el reconocimiento del Vaticano y posteriormente el Papa le dio la razón a Carlos III. En 1846, con la bula Romano Pontífice, lo que hace es unificar la caja de España, la obra pía de los santos lugares, con las otras cajas de los otros estados, de los otros países que ayudan al sostenimiento de Tierra Santa. Y en 1853 se crea el Consulado Español de Jerusalén, que se encarga de proteger a los religiosos españoles en Tierra Santa y sobre todo de evitar que las ayudas que venían desde España se fueran al Patriarcado Latino y no a la custodia. En agosto de 1886 se produce la incautación, la desamortización de Mendizábal y se incautan todos los bienes, pero se determina una cantidad de 590.000 pesetas para atender a los fines de la obra pía. La Segunda República, sin embargo, respeta la obra pía, lo que pasa es que añade a los fines religiosos los de beneficencia y de carácter humanitario. El régimen franquista impulsó la obra pía, la dotó de personalidad jurídica propia, de autonomía y patrimonio propio, y crea en la Junta del Patronato de la Obra Pía de los Santos Lugares. Depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y tiene la Junta del Patronato, que se reguló por ley inicialmente de 20 de abril de 1951, en los tiempos más modernos, y por otro lado se crea una comisión permanente en donde debían estar integrados el custodio de San Francisco el Grande, un fraile de Tierra Santa, de Israel y otro de Palestina, pero básicamente el único que atiende a la comisión permanente es el custodio de San Francisco el Grande. La actividad principal es administrar el patrimonio, que tenía una serie de conventos en Marruecos, Siria, Turquía, y también el sostenimiento de la Basílica Museo de San Francisco el Grande, y también la cooperación de órdenes religiosas que realizan en Siria, en Turquía y en Marruecos labores caritativas y humanitarias. Sin embargo, toda esta misión ha decrecido, toda esta posibilidad de realizar esta actividad ha decrecido desde que en el 2004, digamos que políticamente la obra pía entra en una fase de aletargamiento o declive por la falta de interés político de seguir manteniendo España ese apoyo y esa ayuda a la obra pía de los santos lugares. Los ingresos proceden de los rendimientos de su patrimonio, tanto mobiliario como inmobiliario. Recibe ingresos del Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene que pagarles los intereses que se produjeron por la desamortización de 1886, y también por donaciones ocasionales o por el producto de las entradas de la venta de entradas del museo y la iglesia de San Francisco el Grande. Además, fuera de España, también la obra pía tiene que llevar a cabo la supervisión de los acuerdos de 1994 con la Santa Sede para los temas de interés común en Tierra Santa, y básicamente a lo que se han dedicado es a clarificar la ordenación de un patrimonio muy complejo históricamente, porque hay temas cuya propiedad se discute si son de la custodia o si son de la obra pía de los santos lugares, y así el convento de Ranlet, por ejemplo, en donde con Marcelino Oreja fue cedido a la custodia, y luego posteriormente con otros gobiernos se les pidieron la devolución de ese convento. Pues bien, al final quedaron el usufructo en manos de los franciscanos, a cambio de que la nueva propiedad quedó en manos del patronato, pero a cambio pues hay que oficiar 2 misas al año en el Santo Sepulcro por los reyes de España y por España y por la población de España, en fin, una serie de actos que son puramente, digamos, testimoniales. En Marruecos, la actividad de la obra pía atendía al sostenimiento de la labor humanitaria de diversas órdenes religiosas que han quedado, conventos y demás que han quedado prácticamente abandonados porque no hay una dotación para ayudarles periódicamente en sus necesidades. Aquí tenemos en la obra pía unas fotos del convento de Ramlet, y ya estoy terminando, en donde se ve, son candelabros o son placas o cuadros en donde se ve que están donados por el patronato de la obra pía de los santos lugares. Es decir, hay un testimonio de todo este patrimonio. Pero muchas veces es muy compleja la situación jurídica en cuanto a la cesión de bienes, el uso y de quién es verdaderamente la propiedad. Y va para terminar decir que
Bueno, la estructura jurídica ahora mismo de la Obra Pía se ha reformado en 2014 y 2015 con los nuevos estatutos, que hay una curiosidad, y es que en 2010 los fondos propios de la Obra Pía ascendían a cerca de 43 millones, no, a más de 43 millones de euros. En 2019 han bajado a 31 millones de euros. Realmente es un organismo que quizá no está cumpliendo o está cumpliendo de una manera muy aletargada la finalidad para la que se creó, y se ha convertido en una especie de ente burocrático que se autoconsume, porque los salarios de la gente que está en la Obra Pía y los gastos que esto genera, sin que realmente estén cumpliéndose básicamente la misión que históricamente ha tenido, pero los tiempos políticos actuales pues es lo que llevan. Sirve a la cooperación religiosa y humanitaria y contribuye en España a la difusión de España en la cultura de los pueblos del Mediterráneo. Esos son sus fines, al menos así lo dice el Boletín Oficial del Estado. Tiene también la responsabilidad de sostener la Basílica Museo de San Francisco el Grande, incrementar la presencia española en Tierra Santa, esto se hace a través del Consulado de España en Jerusalén, promover el estudio de la historia y la presencia española en los pueblos del Mediterráneo, de Oriente Medio y en especial de Tierra Santa, y coadyuvar con la labor humanitaria y educativa en este mismo área. Y con esto yo termino diciéndoles pues esto, que al final tanto la custodia como el patriarcado latino, como la Obra Pía de los Santos Lugares, en realidad lo único que plasman es que Tierra Santa no puede ser otra cosa más que la tierra en donde el amor es solidaridad. Gracias.